Es hora de expandir tu conocimiento. ¿Estás listo para el viaje? Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Cuando el gatito maulla, la gata corre hacia él y se lo lleva. De igual modo, cuando gritas, el Señor acude a tu ayuda. La oración consiste en depender de Dios ante la aflicción. La oración consiste en dar una oportunidad a Dios para que te consuele. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio, Sanando tu Alma, notisistema.com/Radio Vital hacia todo el mundo, y aquí en Guadalajara Radio Vital, y también a través de nuestro espacio de Facebook Live, Sanando tu Alma, y diferido en YouTube, Sanando tu Alma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda que este es un espacio de reflexión, es un espacio, digamos, de meditación, es un espacio de interiorización hacia nuestro espacio maravilloso interior, nuestra alma maravillosa, hermosa, y que siempre está en contacto con lo más sublime, lo más bello y lo más hermoso, nuestra maravillosa naturaleza humana. El día de hoy tenemos un tema, digamos que debería ser cotidiano en nuestra vida normal, que es la oración y sus beneficios. Es muy importante que tú, que yo, que cualquiera de nosotros podamos contactar interiormente con el espacio más sagrado que existe, siempre ha existido y seguirá existiendo en el interior de nuestro cuerpo, en nuestro corazón, pero también que recorre todo nuestro universo interior a través de la sangre, a través de las arterias de nuestras venas, y que expresa su poder, su energía, su fuerza, su amor a través de nuestros órganos que nos dan vida, fortaleza, amor y poder hacia todos nosotros. La oración es el instrumento más poderoso, más fuerte, más sagrado para el contacto con todos nuestros estados interiores amorosos. La oración no es hacia afuera, la oración no es ver hacia afuera, sino que ver hacia adentro. ¿Has reflexionado sobre este espacio? Sé que los muchos o los pocos o los que me escuchan saben de lo que estoy hablando. El espacio interior está lleno de belleza, y cuando hablas contigo mismo, entre comillas, estás hablando, estás charlando con Dios. La voluntad de Dios es la suprema voluntad que nos permite llegar, conducirnos hacia la felicidad plena, hacia el amor pleno y sobre todo a la sabiduría superior. Algunos escritos importantes hablan del Dios tripartito, el Dios Padre, el Dios Madre y el Dios Hijo. Y de ahí se desenvuelven otros espacios interiores, como el Espíritu Santo y los 12 apóstoles. Pero hoy hablaremos del Dios Padre y el Dios Madre, que es el que siempre está cerca de nosotros. Entonces, el Dios tripartito es el Dios Padre, es el Dios que da la sabiduría, que da la inteligencia. Y cuando tú requieres sabiduría, inteligencia para alguna situación, simplemente hay que interiorizarnos y concentrarnos en nuestra cabeza, allí en la silla turca, como se le conoce, la glándula pineal, y ahí nos contactamos con el Padre. ¿Quién es el personaje más reconocido como el más sabio de la humanidad, o al menos en la expresión bíblica? Salomón. Salomón fue conocido o es conocido o se pone como ejemplo y como alegoría cuando tomamos una decisión inteligente y decimos tomamos una decisión salomónica, es decir, que vamos más allá y dejamos con esa respuesta, con esa solución, dejamos contentos tanto a una parte como a la otra. Entonces, si tú haces oración al Padre, ubicas al Padre dentro de ti, entonces tus decisiones serán salomónicas. Cuando buscas la respuesta
o cuando buscas la solución a algún problema, regularmente entras en ofuscación, regularmente entras en un callejón sin salida. Déjame decirte que la solución está en la oración. ¿Cómo haces oración? ¿Cada cuándo haces oración? ¿Tienes confianza en hacer oración? Por eso te digo que este es un espacio de reflexión, de interiorización y también de que nosotros podamos sopesar y compartir estas reflexiones. Entonces, la sabiduría se encuentra dentro de nosotros en todo momento y cualquier ofuscación, cualquier duda, simplemente es resuelta a través de la oración. No esperemos que llegue la oración al instante, obviamente. No esperemos que la solución llegue antes, aunque una de las frases que yo he conocido, que son muy interesantes en los espacios espirituales, cuando alguien pregunta, Dios, ¿para cuándo quieres esto que me estás ordenando? Y siempre dice, para ayer, es su frase favorita. Obviamente lo que tú buscas quizás no sea para ayer, pero si buscas la solución a un problema, a un conflicto. No estás solo, y entonces cuando te das cuenta que no estás solo, tus palabras, aunque balbucees espiritualmente, ¿cómo balbucea el bebé? ¿Cómo lo hace? Y simplemente con 2 o 3 balbuceos, la madre, el padre o los que están cerca de él saben qué es lo que necesita. Entonces, el balbuceo espiritual es tan interesante en nosotros. Y balbuceo espiritual se convierte porque no sabemos exactamente qué es lo que queremos. Pero cuando te entregas a la voluntad del Padre es diferente. Hay que tener valor, hay que tener mucha paciencia y mucha serenidad para aceptar su voluntad, para aceptar que somos guiados, que somos conducidos en esos espacios hacia la felicidad. Como decía el poeta, que no es tan simple y no es tan sencillo. Pero sé que tienes valor, tú que me escuchas. Sé que tienes serenidad y sé que tienes paciencia. Si no la tienes, pídela. Si no la tienes, permite que el Señor te la muestre, que el Señor te diga cómo la practiques, que el Señor a través de tu cerebro, de tu corazón, logres comprender qué es lo que es la paciencia. Entonces el Padre te da la sabiduría. El espacio del Dios Madre dentro de nosotros es un espacio de infinita bondad, de infinito amor. Un sabio decía, cuando quería describir el amor, decía que una expresión muy ínfima o ínfima del amor era el amor de madre a sus hijos. Y dice que era muy poca. Y si tú has visto cómo las madres aman a sus hijos en la mayoría, te darás cuenta que el amor hacia su hijo de la madre terrenal es infinito, es supremo. Nada comparado con el amor carnal, con el amor pasional o con el amor de enamoramiento. Es supremo. Entonces, si estabas acostumbrado de niño a recibir el beso de la madre muy temprano, la sonrisa, el cariño, la ternura, eso también lo vas a recibir en oración si haces el acercamiento hacia tu madre. Y aunque no te acerques, tu madre interior se acerca a ti, te regocija, te cubre con su manto, con su belleza, con su mirada, con su amor infinito y te da todas las bendiciones, te cuida y no te suelta de su mano para que tengas la mayor protección y felicidad en todo momento. Así también hay una madre que defiende, hay una madre que protege, hay una madre como la leona que no permite que sus hijos sean dañados en ningún momento por nadie. Así también la expresión de la madre física es así. No permite que sus hijos sean dañados en ningún sentido. Entonces reza a la madre su ternura, su comprensión, su amor, para que de tu corazón fluyan todos esos hilos energéticos, todos esos hilos de luz que puedan irradiar dentro de ti y fuera de ti. Es maravilloso la situación. Una cosa sí te digo, cuando pidas algo a tu madre, jamás
le podrás engañar con respecto a lo sincero que seas, que estés solicitando o estés pidiendo. Difícilmente se puede engañar a la madre, difícilmente se puede uno conducir por un camino diferente a lo que uno en realidad quiere. La madre sabe lo que en realidad necesitas, pero sabe cuando la estás o la quieres engañar. Y cuando tú quieras hacer eso, la madre no te va a hacer caso. Mas sin embargo va a seguir amándote y protegiendo en todas las circunstancias. Entonces reflexionemos juntos, oremos juntos, hagamos un espacio, haz un espacio en tu vida diariamente. Y lo mejor sería en todo momento para hacer oración a tu Dios interior, a tu maravillosa naturaleza humana, para que todos los espacios de luz, de amor, de comprensión, fluyan a través de tu mente, de tu corazón, de tus actos, tus palabras y tus pensamientos. Recuerda que estamos aquí en Radio Vital 1310 AM y como siempre agradeciendo a Premier Consultores que nos dan la oportunidad de estar aquí, que nos estés escuchando, que nos estés acompañando en este espacio. Entonces Premier Consultores es una empresa de desarrollo personal, pero también de consultoría contable y fiscal. Agradecemos mucho a ellos que están aquí atrás de nosotros sosteniéndonos y también agradezco esta noche como siempre a nuestros productores, a Angie y a Rubén que están siempre al pendiente de este trabajo. Llámanos, comunícate para que compartas, si se puede también una oración, así lo haremos. Entonces ya sabes que este espacio es tuyo, es de nosotros, es de todos y nos podemos contactar libremente para que sigamos en este gran espacio de reflexión. Entonces te decía que es muy importante el contacto interior, el contacto con la madre interna que está representada en todas las tradiciones por las vírgenes, por las expresiones de la Madre Divina. Sé que si haces un esfuerzo muy pequeño, no tan grande, para poder contactarte con tu Madre interior, lo puedes hacer. No requieres una oración especial, no requieres un discurso especial para comunicarte con ella. Hazlo como lo hacías cuando eras un bebé. Hazlo como lo hacías cuando tenías una simple necesidad de comer, de arroparte. Así la madre acude también internamente para que tus necesidades interiores y espirituales sean satisfechas en todo momento. El amor, la ternura, la fuerza y la protección están en el espacio de la madre. ¿Y qué decir del espacio del hijo? Lo que viene representando también el amor en todos los sentidos, así como la representación de muchos seres o muchos Cristos han sido la expresión del amor, como cuando Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros. Entonces la oración debe dirigirse precisamente a ese espacio, amar a ti mismo, amarte a ti mismo y amar los unos a los otros, es decir, amar al que está más cercano de ti. No hay otra expresión que no se pueda hacer desde nuestro corazón. Trabajar en ese espacio del amor es un poco complicado, pero la oración te dará la fuerza, la energía para que puedas tú hacer ese trabajo y para que puedas siempre expresar ese amor hacia todos los que te rodean. Entonces vamos haciendo esto, vamos reflexionando en esto y te pido también que nos sigas acompañando. Vamos a un corte en este momento y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. Orar no consiste en pedir, sino en comulgar con Dios a través de una devoción plena. Orar consiste en acercarse a Dios, es fijar la mente en Dios, es entregarse a un Dios por entero. Bien, continuamos.
Orar consiste en entregarse a la voluntad de Dios, que Dios decida qué es lo mejor para ti. Voy a referirme muy coloquialmente, por ejemplo, a un dicho que escuché hace muchos años, que alguien decía que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Muy coloquial y hasta muy divertido, pero muy sabio, muy sabia esas palabras o ese dicho. Recuerdo también una anécdota muy interesante con respecto a este espacio. Era un compañero de trabajo muy espiritual y él estaba haciendo un estudio sobre reclusorios, sobre centros de prisiones, y él quería conocer a fondo estudiar a fondo cuál era la situación de los reclusorios, y pidió a Dios y a sus maestros que le mostraran más información sobre los reclusorios. Y bueno, sí le mostraron más información sobre los reclusorios, pero lo que hicieron fue precisamente mandarlo a un reclusorio. Es decir, estuvo preso. Estudió directamente, en forma viva, cuál era la situación de las prisiones. Interesante. Por eso cuando pidas a Dios algo, ten cuidado con lo que pides. Porque a veces el dolor, en este caso, de estar encerrado, de sentir que Dios te abandona, en realidad es meramente egoico. Pero si tú pediste algo, Dios te lo concede, pero de una manera muy poco ortodoxa, se podría decir. Esta persona obviamente fue prisionera sin ningún cargo aparentemente real. Y ahí lo sostuvieron. Cuando entró al reclusorio, cuando entró a la prisión, tuvo que darse cuenta precisamente de que él pidió eso. Llegó un momento en que se dio cuenta de que pidió saber y conocer cuál era el trasfondo de las prisiones, y entonces con paciencia, con serenidad, se puso a observar todo con respecto a lo que era ese ambiente, y aprendió mucho. También me enteré de otra persona muy sabia, muy sabia, que también tenía un trabajo espiritual muy importante y muy interesante. Tenía una conexión plena con algunas entidades o con algunas divinidades en los otros espacios, y daba mucha enseñanza a la humanidad. Pero debido a que él creyó o pensó que ya había terminado su ciclo de enseñanza, dijo a Dios: permíteme que yo abandone este trabajo. Creo que ya mi ciclo de trabajo, de enseñanza, ha terminado. Cuentan que dejó su trabajo por una temporada, pero que por alguna situación extraña, toda su biblioteca, todo lo que había trabajado, todos sus escritos en su computadora, en sus memorias, etcétera, por alguna razón se quemaron, ¿sí? Entonces él tuvo que no tanto volver a empezar con su enseñanza, pero sí como que le dijeron: no puedes detenerte, eres una persona muy importante en la enseñanza, la enseñanza en la que tú trabajas, así es que te vamos a quemar todo, ¿sí? Esto me recuerda también las anécdotas, por ejemplo, de Pablo de Tarso, que él tenía que escribir. Se la pasaba enseñando, se la pasaba dialogando, se la pasaba dando pláticas, conferencias a los lugares donde iba. Y ya le habían dicho internamente, le había recomendado Dios, el Cristo le había dicho: tienes que escribir todo lo que enseñas para dejarlo a la posteridad. Y Pablo decía: no, estoy muy ocupado, me encuentro muy ocupado y no puedo sentarme a escribir, ¿sí? Y también se cuenta la historia, cuenta su vida, de que Pablo fue preso. Entonces él, haciendo un ejercicio de reflexión, y a pesar de que era un orador constitucionario que oraba todos los días, a todo momento, simplemente lo tomó con filosofía, lo tomó con paciencia y dijo: bueno, pues me tengo que sentar a estudiar y a leer y a trabajar y a escribir sobre todo.
Entonces en la prisión tuvo que escribir todo lo que necesitaba o todo lo que Dios le pedía, porque era un maestro de la humanidad. Y hablando de que cuando oras te formas parte de una corriente mística profunda, una corriente de luz profunda. Recuerdo mucho también a un gran místico, a un gran santo como Francisco de Asís. Cuando Francisco de Asís decide cambiar de vida, regresa de las cruzadas o regresa de los combates y dice: ya no quiero saber nada de esta situación. Cuenta la historia que fue por Bernardo. Bernardo era su amigo, inclusive, que la primera vez que se vieron y cuando él dijo: ya voy a formar parte de Jesús o del Cristo, como él le llamaba, dicen que se pasó toda la noche diciendo: Dios mío, Dios mío, Dios mío, toda la noche. Esa fue su oración. Fue como una promesa continua de querer contactar con su Dios interno, de querer ser parte del fluido místico, poderoso, amoroso del Cristo que vivía en él. Entonces, ¿cómo haces tu oración tú? ¿Cómo te conectas con Dios? ¿Qué le comentas a Dios? ¿Qué buscas cuando haces la oración, tu oración matutina, tu oración vespertina o tu oración nocturna? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que comentas? ¿Qué es lo que expresas? ¿Qué es lo que buscas que Dios te conceda, te ayude, te guíe? ¿Cuál es tu situación ante Dios a través de la oración? ¿Es realmente sincera? ¿Es realmente nítida? ¿Es realmente que te conectes con Dios? ¿Entras en estado de éxtasis cuando te conectas en oración? ¿Estás buscando ese estado en el que alguna vez el mismo Francisco llegó a ese estado de éxtasis, donde cuentan las historias que cuando Francisco tomaba el pan y tomaba el vino, entraba en un estado tan profundo de éxtasis que cuentan las historias que le evitaba? Yo sé que llegarás a ese espacio cuando continúes con tu oración. La mejor hora de la oración es a partir de las 4 de la mañana. Si por alguna razón extraña, por alguna razón que no puedas tú explicarte, despiertas a esa hora, es la hora de la oración. Es el momento en que tu Dios interior, tu ser interior, te está llamando para que te conectes con Él y hagas tu oración. Te conectes con Él, hables con Él, te expreses con Él, para que puedas estar en contacto siempre y poder fluir en el espacio místico. Tú tienes muchos dones o muchas corrientes místicas y energéticas en ese espacio. Entonces hay que fluir, hay que activarlas, hay que reactivarlas para que sean propias que sean usadas, que podamos nosotros entrar en esos espacios y poder fluir con nuestra propia naturaleza bella y divina. Agradezco muchísimo a nuestro auspiciador, al Sistema Neuma, que siempre está también apoyándonos en este trabajo para que podamos estar frente a estos micrófonos y podamos continuar en contacto contigo. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. La oración no necesita de una inteligencia ni de una elocuencia elevadas. Dios quiere tu corazón cuando rezas incluso unas cuantas palabras. Una alma humilde y pura, aunque analfabeta, llamarán más al Señor que las palabras elocuentes de un orador. Hay corrientes en el espacio sagradas, divinales, todo eso que alguna vez hemos leído en libros, en leyendas, que alguna vez hemos visto quizás representadas en las películas, en los cines. Yo recuerdo una
una expresión muy coloquial de lo que era Dios, allá por los años 70, tal vez muchos lo recuerden, lo recuerdes tú, que se hablaba sobre la película de la Guerra de las Galaxias, que decía una frase muy interesante, sin mencionar a Dios, decía que la fuerza te acompañe, decía el Jedi. Lo cierto es que hay energías que fluyen en el espacio, en otros espacios, pero que se conectan en el espacio en el que nos encontramos. Si todas estas historias, leyendas, investigaciones, etcétera, tenemos que comprobar si son ciertas. ¿Por qué, por ejemplo, se habla en la Biblia de que el arcángel Gabriel fue el que anunció a María sobre el nacimiento del Maestro Jesús? Que no es una historia simplemente que viene de esa tradición mística. También algo parecido le sucedió a la madre de Buda o a la madre de Zoroastro, etc. Quiere decir que hay un arquetipo energético más que personal, por ejemplo, de Gabriel. Gabriel representa, por ejemplo, la energía del nacimiento, la energía de la creación, la energía del comienzo, del inicio. Si a través de tu oración buscas, o aquellas mujeres que en su vientre bendito ahorita están siendo receptáculos de un ser, un nuevo ser, si hacen oración, si buscan la presencia energética de Gabriel de alguna manera para que los guíe o las guíe en el nacimiento de su hijo, en que su hijo dentro de su vientre sea sano, sea salvo, eso puede suceder porque son energías divinales, corrientes energéticas que existen y están representadas por la luna. En las tradiciones antiguas la luna era la madre, pero también representaba la energía de Gabriel que ahora conocemos. Otro ser o otro arquetipo, porque a final de cuentas son arquetipos energéticos que simplemente son expresados a través de un nombre. En el caso de Rafael, por ejemplo, que representa el arquetipo y la energía de la medicina. Cuando no hay esperanza, por ejemplo, para un enfermo, regularmente muchos de nosotros recurrimos precisamente a la invocación y a la oración a Dios para que Él nos ayude, para que Él sane a nuestros enfermos o nos sane a nosotros mismos. Entonces, el arquetipo de Rafael en algunas tradiciones representa la energía de la medicina. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que en la tradición budista también existe el dios de la medicina. Inclusive existe una iniciación que su nombre real sería empoderamiento de la medicina, es reactivar precisamente el sanador interior para que nosotros seamos sanos. Entonces tu oración ya tiene un sentido más real hacia una energía real, así como también hay un pedimento para tanto el nacimiento como para la medicina. Existen otras tantas energías como la energía, por ejemplo, de la diplomacia, ¿sí? Es todo un arte ser diplomático. Es todo un arte conocer la forma en la cual podamos conducirnos y saber expresarnos con sabiduría ante los demás. Si tú eres diplomático puedes conseguir muchas cosas y ese es también un rayo interesante, el de la diplomacia, ¿sí? Si tú buscas también conectarte con este rayo podrás adquirir inteligencia y poder cabildear y saber exactamente qué es, cómo conseguir las cosas, pero con educación, con tranquilidad y con sabiduría. Esto es muy interesante. Entonces, cuando tú diriges tu oración hacia una energía específica, entonces puedes contactar con esas energías que están ahí. Ahora, por ejemplo, que viene el festejo, aquí en México, el festejo del Día de Muertos. Las tradiciones prehispánicas hablan mucho de esta situación, de cómo, por ejemplo, existe también una energía especial de la muerte, ¿sí? Pero de la muerte concebida como un ciclo de existencia, como un ciclo de trabajo y como un ciclo en el cual todos los seres humanos
pues tarde o temprano pasaremos por ese proceso que ya desde la visión de esas tradiciones o de algunas tradiciones ya hemos pasado por ese proceso, pero que permite que a través del trabajo con la divinidad o del arcángel Orifiel nosotros conozcamos cuál es el misterio de la muerte, cómo trascender a la muerte. En la historia conocemos no solo a Jesús que trascendió la muerte. Por ejemplo, aquí en México, en la zona maya, si mal no recuerdo, existió el dios Pacal, el cual también trascendió la muerte. La pregunta es, ¿todos estos sabios contactaban con esas energías, con esas divinidades para poder conocer y trascender todos estos aspectos de la muerte? Entonces es válido que tú que haces oración hagas conexión con todos ellos. Saludos al señor Raúl, que siempre nos escucha cada jueves. Señor Raúl, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias, y estoy seguro que reflexiona en estos temas, y también estoy seguro y pleno de que usted también es un estudioso que intenta también descubrir dentro de sí su maravillosa naturaleza humana. Entonces, si nosotros hacemos oración, contactamos con ese fluido energético maravilloso que existe interiormente, pero que también muchos seres que han hecho este trabajo, que ahora están en otro nivel, como se dice por ahí, en otro nivel de conciencia, en un nivel supremo de misticismo, podemos contactarlos a través de la energía. Creo que ya lo he comentado. Muchos maestros de la historia o muchos seres conocidos como místicos, caso Buda, Jesús, Zoroastro, etcétera, en diferentes lugares y tradiciones, no está su cuerpo físico. Ya no están en cuerpo físico, pero su energía, su fuerza y su poder se mantiene. Es por eso que se sostienen muchos pensamientos, muchas líneas de religión, etcétera. ¿Por qué? Porque dejan su legado, dejan su fuerza, y entonces muchos que hacen oración y a veces algunos rituales en especial mantienen su conexión energética interior con ellos. También he referido que cuando nosotros vamos a una zona arqueológica pensamos que es una zona abandonada y muerta, pero energéticamente e interiormente está activa. Es por eso que muchas personas hacen trabajos en esos lugares en días especiales. Muy bien, continuamos en este espacio Sanando tu Alma, Radio Vital, y también Sanando tu Alma en Facebook Live para todo el mundo. Continuamos. La oración ha de surgir del corazón, no debe ser solo un mover de labios. Si proviene de un corazón sincero y puro es escuchada, es seguida por el Señor. La oración de una persona astuta, perversa y malvada no es escuchada nunca. Dios responde siempre a la oración de las personas sinceras. Bien, lo que se acaba de comentar es muy importante. ¿Desde qué perspectiva hacemos la oración? ¿Cómo te conectas con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? Es importante que podamos nosotros primero hacer una purificación interior. Hay una frase también muy importante que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Así, esa es la frase o es el dicho que conocemos. Entonces, cuando nosotros pedimos cosas o queremos obtener cosas a través de Dios, lo importante es que seamos sinceros, ¿sí? Pero si en nuestra vida no hay una vida armoniosa, no hay una vida donde cumplamos las leyes básicas de educación, etcétera, entonces nuestros pedimentos simplemente son caprichosos, provienen de fundamentos egoicos, provienen de caprichos, ¿sí? Yo quisiera saber, por ejemplo, si un niño caprichoso siempre obtiene lo que le pide a los padres. Difícilmente lo hacen, a menos que también los papás tengan algún tipo de enfermedad mental o emocional. Pero regularmente el niño hace un pedimento y tiene que esperar a que el padre o la madre obtenga los recursos para poderle dar lo que necesita. Pero algunos padres sabios
dicen le dicen al niño que para obtener lo que quiere requiere de realizar algún pequeño sacrificio o hacer algo por lo que necesita, ¿sí? Entonces así es Dios. Tú requieres de algo y a veces la visión de Dios sabe que si lo que te va a dar proviene del capricho te puede hacer daño. Entonces te pide que hagas cierta limpieza, que hagas cierto trabajo interior para que lo que proviene de lo que estás pidiendo no sea una cuestión completamente egoica. Y muchas veces por eso mucha gente piensa que Dios no concede o no ayuda, porque lo que está pidiendo es completamente erróneo, ¿sí? Entonces es importante que cuando hagas tu oración no lo hagas desde un espacio egoico. A veces nosotros hacemos oración y pedimos algo, pero hay una parte de nosotros que pide eso, pero hay otra parte de nosotros que en realidad no lo quiere, lo detesta o simplemente no está de acuerdo con lo que estás pidiendo. Como que hay muchos dentro de nosotros que piden algunas cosas y otros quieren otras. Es como un espacio en nuestra familia, por ejemplo. En la familia regularmente hay varios objetivos porque hay varios miembros en la familia. Entonces es como si hubiera varios dentro de nosotros, ¿no? Uno pide con devoción algún objetivo en especial. Pero internamente hay otro que no quiere eso, entonces no hay una voluntad. Hay que trabajar en una voluntad continua. Es decir, hay que trabajar en lo que realmente queremos. Cuando tú pides algo, a veces no estás seguro de lo que estás pidiendo. Y te repito, Dios sabe exactamente qué es lo que estás pidiendo y para qué lo quieres. Y hay otra cosa también muy interesante. Tú pides algo a Dios y Dios sabe en qué momento te lo va a conceder. Y a veces tienes que esperar aparentemente mucho tiempo. Tienes que esperar muchas décadas o muchas temporadas para que puedas recibir lo que estás pidiendo. Pero en eso consiste precisamente la sabiduría que Dios te concede a través de su contacto con Él. Por eso los principios espirituales o algunos principios espirituales importantes dentro del trabajo interior son la paciencia, son la serenidad y son la espera, ¿sí? Cuando sabes esperar, sabes tener paciencia y haces tu oración, entonces esperas los resultados de esa petición. Y es muy importante que te des cuenta que eso es lo que Dios te concede. Un discípulo le decía a su maestro: maestro, hago oración y Dios no me concede lo que estoy pidiendo. Y el maestro le contesta: Dios no cumple anhelos personales. Y le dice: entonces, ¿cómo debo de hacer mi oración? Simplemente agradece y observa. Y el discípulo dice: ¿y con eso Dios me va a conceder todos mis anhelos? Con eso Dios simplemente te dará la fuerza y la energía para que puedas aceptar su gloria. Y como te digo, eso es un poco difícil en nuestro ambiente. Es un poco difícil. Pero cuando entras a esa corriente energética de Dios, entonces te das cuenta de que el fluir en el espacio de esta energía vas adquiriendo muchas virtudes como la felicidad, el amor, la tranquilidad, y entonces te vuelves uno con las energías maravillosas de tu gen divino. Muy bien, pues este espacio, este día de reflexión con respecto a la oración, yo te invito a que hagas de la oración un espacio quizás el más importante de ahora en adelante. El día de hoy, antes de dormir, habla con Dios. Exprésale a Dios, aunque sea empieza 1 minuto, balbucea 2 minutos y tenlo por seguro que Él te va a escuchar. Muy bien, pues nos queda el espacio para despedirnos el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Agradezco mucho a Miguel Ángel, que fue el que nos permitió estar en contacto contigo. Agradezco a nuestros productores, a Rubén y a Angie, que están siempre al pendiente. Muchas gracias a ti. Y recuerda que estamos en este espacio y te encuentro la próxima semana para que podamos seguir reflexionando y seguir contactando con nuestra maravillosa naturaleza humana.